Aprendo en casa. Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esperando que se encuentren bien en casa en compañía de sus queridas familias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 25, día 3. Área que vamos a trabajar es personal social y nuestra actividad a desarrollar. ¿Cuándo una fuente de información es confiable? Chicas y chicos, recordemos que en la semana anterior reflexionaste sobre el uso de información de manera responsable y las características que debe tener un texto confiable. Asimismo, en las actividades de ciencia, al realizar las indagaciones, utilizaste criterios de confiabilidad para verificar la veracidad de los textos que leíste. Hoy, queridos estudiantes, analizarás la confiabilidad de la información encontrada en Internet, utilizando un cuestionario de confiabilidad. Chicas y chicos, prestemos especial atención a nuestra meta del día de hoy: deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Muy bien, mis queridos estudiantes, ahora que conocemos nuestra meta del día de hoy, vamos a empezar. Queridos estudiantes, analizamos junto conmigo la siguiente situación. Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID-19. Por un lado, su tía les dijo que en una red social indicaban que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, un vecino les dijo que por internet leyó que las ciudadanas y los ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021. Debido a que debe pasar por varias fases: fase preclínica, experimentación con animales; fase 1, como la experimentación en un pequeño número de personas; y fase 2, experimentación con un mayor número de personas; y la fase 3, experimentación en miles de personas en varios países; y la fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por el Internet, pues ha notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en redes sociales sin investigar la veracidad de dicha información. Chicas y chicos, luego de haber leído la información, los relatos de Laura y Matías, todo lo que ellos habían escuchado, vamos a responder algunas preguntas. ¿A qué fuentes han accedido Laura y Matías? Vamos a recordar que ellos ingresaron a unas redes sociales, donde habían informaciones, distintos índoles, desde unas que parecieran que son confiables y otras que no. Es más, lo que el vecino les había comentado. Ahora, ¿por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? Podemos darnos cuenta
que en una parte dice que sí, ya la cura ya está dada, pero hay una parte donde ellos ingresaron a una página web de una institución de salud donde indica que la producción de vacuna contra el COVID-19 va a demorar. Entonces, hay una contradicción de información de las redes sociales. Siguiente pregunta. ¿Cómo ayudarías a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en Internet? Muy bien, queridos estudiantes. Así como Laura y Matías, muchas veces escuchamos o leemos información sobre el COVID-19 provenientes del Internet. Nosotros que estamos siempre ahí en contacto con las redes sociales o en nuestra propia familia, ¿verdad? A veces esta información nos genera dudas, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud. Frente a la excesiva información difundida, ya quiero decir otras palabritas, pero no se me va a salir, difundida por los medios de comunicación, Internet y conversaciones cotidianas, surge una gran necesidad. ¿Cuál es esa necesidad, queridos estudiantes? Claro que sí, saber si una fuente de información de Internet es confiable. Muy bien, queridos estudiantes, a partir de la situación que hemos leído el día de hoy, vamos a aprender cuándo o cómo debemos saber que es una fuente de confiabilidad el Internet. ¿Cómo ayudarías a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en Internet? Muy bien, chicos. En estos momentos nos ponemos a trabajar y vamos a ayudar a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad. Queridos estudiantes, frente a la excesiva información difundida, ¿no es cierto? Ya sabemos que los medios de información no siempre van a ser veraces. Ahora, chicos, vamos a corroborar que una fuente de información es confiable. Es una necesidad por dos motivos. Mejora la toma de decisiones. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Pero si nos aseguramos de que la información es verdadera, tomaremos mejores decisiones. Ahora, ¿es una responsabilidad ciudadana? Muchas veces compartimos y cometemos, ¿no es cierto? Comentamos con las personas que conocemos, difundimos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. Lo que compartimos puede llevar a tomar buenas o malas decisiones a otras personas que confían en nosotros. Muy bien, chicos. Ya vamos aprendiendo algo nuevo más, mis queridos estudiantes. Ahora vamos a abordar esta necesidad mediante una deliberación. Recuerda que la semana pasada, en el día 3, deliberaste sobre la fuente de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en el hogar. Revisa esa actividad y responde las siguientes preguntas. ¿Qué es deliberar? A ver, mis queridos estudiantes, en casita recordemos, ¿qué es deliberar? Matías me dice, profesor, deliberar es dialogar sobre algún asunto público, tomando en cuenta el punto de vista propio de cada uno de nosotros y de los demás, llegando a consensos construidos con los aportes de todas y todos, y buscamos un bienestar común en beneficio de toda la comunidad. Chicos, ¿qué es un asunto público? Profesor, yo recuerdo que asunto público es un problema, necesidad o aspiración que debe interesarnos porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Todas y todos debemos
participar en su solución, porque se trata de proteger y preservar nuestros derechos. Recuerden que el asunto público es una gran necesidad de la comunidad que tenemos que solucionarnos como parte de esa sociedad. Muy bien, queridos estudiantes, ahora que hemos recordado qué es deliberar y qué es un asunto público, ¿no es cierto? Primero, para deliberar, debemos cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o un asunto privado. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Recuerden, queridos estudiantes, el asunto público afecta al bienestar y los derechos de toda la población, de toda la comunidad, de toda la sociedad. Y para poder solucionarlo, participamos todos. ¿Cuándo es un asunto privado? Pertenece solamente al ámbito privado, por ejemplo, a la familia. ¿Dónde van a resolverlo en privado? ¿Quiénes lo van a resolver? Los integrantes de nuestra familia. Ahí no se van a involucrar los vecinos, los amigos, no, solamente la familia. Entonces, esa es la diferencia entre el asunto público y el asunto privado. Ahora yo les pregunto, ¿el COVID-19 es un asunto público o privado? Ah, profesor, es un asunto público. Claro que sí, porque nos concierne a todo el mundo. Recuerden que el COVID-19 no solamente afecta al Perú, sino que a todo el mundo. Es por esa razón que se convierte en un asunto público. Muy bien, chicos. La necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable es un asunto público, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es un asunto público. ¿Por qué? Porque se convierte en la necesidad de resolver todos en sociedad. Este asunto debe interesar a los ciudadanas y los ciudadanos. Respondemos cada uno de nosotros después de haber escuchado lo que hemos analizado. ¿Quiénes deben participar en su solución? El COVID-19, queridos estudiantes, asunto público. ¿Quiénes deben participar? Toda la comunidad, toda la sociedad que nos involucra ese problema. Muy bien, queridos estudiantes, para seguir aprendiendo vamos a analizar el siguiente texto confiable. Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Para saber si una fuente de información de la web es confiable, debes cuestionar su veracidad, es decir, dudar y comprobar si presenta data verdadera o falsa. Responde a las preguntas para saber si la información sobre la cual tienes dudas cuenta con los criterios de confiabilidad. Los criterios de confiabilidad, mis queridos estudiantes, son 7. Ahora vamos a responder a las preguntas escribiendo un check dentro de cada casilla si la respuesta a cada pregunta es afirmativa. Autoría, mis queridos estudiantes. Recordemos que se encuentra nombrada la autora o el autor del contenido. Muy importante, ¿verdad? El autor tiene que estar presente en lo que se escribe. Ahora, ¿aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación del autor o el autor? Muy necesario. Para nosotros poder confiar en el autor, necesitamos saber, ¿no es cierto?, cuántos años de experiencia tiene, qué libros ha escrito, qué informaciones tiene, ¿no es cierto? También la autora o autor es experta en el tema. Necesitamos que sea experto, ¿verdad? Ahora, se cuenta con información de contacto de quién tiene la autoría, tal como un correo electrónico. Debemos de considerar, ¿verdad? Menciona información sobre la institución, empresa, gobierno, universidad. Lo hemos venido diciendo durante estas 2 semanas, ¿verdad? Para que la autoría sea confiable, se debe mencionar sobre la institución, la empresa, el gobierno o la universidad. Si la autoría pertenece a una institución, ¿ha oído hablar de ella antes? ¿Cómo encontrar más información al respecto? Recuerden que ellos nos van a poner un link de identidad de la institución que ellos laboran o han ido investigando. ¿Hay algún link? Por supuesto, tenemos que considerarlo, ¿verdad? La página principal de la institución. El dominio URL de fuentes es gubernamental o organización no lucrativa. También
Todas estas fuentes de autoría son muy importantes. Número 2, propósito. ¿Por qué la autora o el autor escribió o publicó el contenido? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para dar un servicio público, para profundizar más sobre un tema o para proporcionar información general sobre un tema? Yo creo que los tres, profesor, porque tiene que dar un servicio público a la comunidad para informarnos. También nos tiene que proporcionar una información general sobre un tema. La objetividad, mis queridos estudiantes. Las o los autores son especialistas en el tema. Por supuesto que sí. Tienen que ser especialistas. Recuerden, por ejemplo, en este caso, un oficio de un carpintero, un abogado, no nos va a hablar de salud, no nos va a hablar del COVID-19, ¿verdad? Entonces, los autores tienen que ser especialistas en el tema. ¿La información es un resultado de una investigación? Por supuesto, se tiene que investigar antes de dar una información veraz. ¿El lenguaje usado está libre de emociones? También se considera, ¿verdad? ¿La autora o el autor pertenece a alguna organización de investigación? ¿Tiene que pertenecer? Por supuesto que sí. Para poder dar una respuesta basada en científicamente tiene que pertenecer. ¿El contenido de la página tiene la aprobación oficial de una institución, organización o empresa? El contenido de las páginas tiene que tener una aprobación por una organización. No porque soy científico y ya descubrí esto y lo voy a lanzar. No, se tiene que aprobar primero. Número 4, chicas y chicos, precisión. Las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada. Claro que sí. Indica quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido del material. También, ¿verdad? La información puede ser verificada a través de otros medios. Por todos los medios lo van a dar a conocer. Esta es la información libre de errores gramaticales, ortográficos, por supuesto, ¿verdad? La información parece ser válida y bien investigada, respaldada por pruebas. Se tiene que dar pruebas objetivas, ¿verdad? Ahora vamos con la veracidad número 5. ¿Presenta bibliografía? Un fuente confiable debe presentar bibliografía. ¿Existen enlaces relacionados con el tema? ¿Tiene que haber enlaces? ¿Los enlaces siguen vigentes? Por supuesto que sí. No menos de 5 años, ¿verdad? Actualización. La información es actualizada para que sea fuente confiable. Recuerden que debe ser no menor de 5 años, ¿no es cierto? Cualquier información. ¿Presenta fecha de edición y publicación? Tiene que tener fecha de publicación. ¿La fecha de edición o publicación es reciente? Dependiendo, ¿verdad? Recuerde la confiabilidad, no menos de 5 años. ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez el sitio web? Muy bien. Por último tenemos la navegación. ¿Es fácil navegar en el sitio web? Claro que sí, ¿verdad? ¿No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación? No tiene que tener. Muy bien, chicos. Grado de confiabilidad de la información de Internet. La información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad. La información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad. Y para hablar de las redes sociales, mis queridos estudiantes, vamos a encontrar infinidad de informaciones que no van a ser todas veraces, pero para poder nosotros saber si la información que encontramos en Internet es verdadera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en nuestro cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet y vamos a ir evaluando si esa información es confiable. Antes de no averiguar bien acerca de la confiabilidad, no podemos expandir esa información, por más bonita, por más clara que nos parezca. Muy bien, chicos, yo sé que el día de hoy hemos aprendido muchos buenos aspectos acerca de la confiabilidad de fuentes de información de Internet. Y seguimos. Luego de leer el texto, responde las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué criterios debe tener una fuente de información confiable en Internet? De acuerdo a nuestro texto, vamos respondiendo.
Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1. Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. ¿Es confiable? Ah, sí, profesor, porque abajo había enlaces, estaban los autores, estaba la adaptación, se daba a conocer de qué institución es. Entonces, el fuente que nosotros hemos leído era fuente confiable. ¿El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí, porque nos da muchos criterios de confiabilidad acerca de los autores que nos van a ayudar a cerciorarnos de que estoy dando una información basada en fuentes científicas. ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? ¿Cuándo podemos decir, queridos estudiantes? Cuando cumpla con los criterios de confiabilidad. ¿Y cuándo podemos decir que es menos confiable? Ah, profesor, menos confiable, por ejemplo, si no encuentro autor. Si no me dan a conocer muchos criterios de confiabilidad, entonces no voy a confiar en esa información. Queridos estudiantes, yo sé que esta sesión ha sido una sesión muy bonita y muy fructífera para cada uno de nosotros. Y vamos a reflexionar. Recuerden la meta: deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Ya nos hemos enterado, ya lo vamos a aplicar y vamos a responder las preguntas. ¿Lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? Ah, ahora sí, vamos a ir a los criterios y lo vas a analizar. ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia y cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Muy bien, queridos estudiantes, con estas preguntas de reflexión finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Que tengan un bonito día. Hasta mañana, cuídense.